Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio a esta nueva sección de Colloquium, en donde tenemos como invitado al maestrante Eduardo de Jesús Rodríguez Moreno. Y pues bueno, antes de iniciar, les recordamos a todos los que nos están viendo que nos pueden dejar cualquier duda o comentario en la sección de comentarios, ya sea desde Sidnova Hidalgo o desde Núcleo CTI. Y pues bueno, antes de iniciar con la charla del día de hoy, vamos a dar una pequeña introducción de nuestro invitado. Él es licenciado en Química Industrial y ha sido expositor con diferentes proyectos en diferentes congresos, simposios y concursos, y actualmente se está preparando para obtener la maestría en Ciencias con orientación en Química de los Materiales. Y pues bueno, sin más por el momento, le damos la bienvenida. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí y compartir un poco de lo que hemos estado trabajando o en general el tema de investigación. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. Ok, ya está. ¿Me confirman nada más si se puede ver la pantalla nada más? Claro que sí, ya la vemos. Excelente. Bueno, primero que nada, buenos días. Soy Eduardo Rodríguez y el día de hoy vengo a compartir un poco de esta charla sobre electrocatalizadores base níquel con aplicación en la reacción de evolución de hidrógeno. Primero que nada, debido a la alta contaminación provocada o a la alta emisión de gases de efecto invernadero provocado por vías industriales o por el uso de autos de combustión interna, se ha eh, optado por cambiar estas fuentes de estos estos viejos combustibles, estas viejas fuentes de energía, por fuentes de energías nuevas, tal como lo es una de ellas el hidrógeno, el cual, a comparación de otros combustibles como el gas natural, gas LP, gasolina y diésel, presenta una alta densidad energética de 33.3 kilowatt hora por kilogramo, ampliamente superior a estos últimos combustibles. Sin embargo, actualmente el hidrógeno es mayormente obtenido por fuentes no renovables de energía, como lo son el gas natural, el petróleo o el carbón, también conocido como fuentes de hidrógeno azul. Sin embargo, en el 4% se encuentra la electrólisis, que se cataloga como una fuente de hidrógeno verde, esto debido a ser una fuente de energía renovable. Eh, en estas tres, como lo son el carbón, petróleo y el gas natural, las contras que se presentan en estos métodos de obtención de hidrógeno es que se obtiene hidrógeno de baja pureza, además de generar gases de efecto invernadero. Por lo que para poder nosotros combatir este problema, optamos por vías alternas de obtención de hidrógeno. Una de estas es la electrólisis del agua, la cual, sirve para, uno, obtener un hidrógeno de alta pureza y dos, obtener hidrógeno de manera renovable. La gran aplicación de este hidrógeno de alta pureza es que en lugar de hacer uso de este hidrógeno solamente para aplicaciones industriales, nosotros podemos utilizar ahora este hidrógeno de alta pureza para las celdas de combustible, la cual es una de las más grandes sorpresas o las más grandes esperanzas que hay en el sector automotriz para poder combatir el cambio climático, en donde se usan como combustible el hidrógeno y como comburente el oxígeno, obteniendo solamente como únicos productos de reacción calor y agua. Entonces no obtendríamos ningún residuo, ningún gas de efecto invernadero más que vapor de agua. Y últimamente ya se estaba empezando a trabajar en autos de celdas de combustible, tallas como son el Honda Clarity, Toyota Mirai. Sin embargo, está limitada su eh, obtención a algunos lugares de Estados Unidos, Corea o Japón. Cabe destacar que en China también se está utilizando las celdas de combustible en medios de transporte como autobuses, entre otros. La electrólisis del agua es una vía alterna para la obtención de hidrógeno, en donde en el cátodo se lleva a cabo la reducción del agua formando hidrógeno como producto y en el ánodo se lleva a cabo la reducción del agua formando como producto oxígeno. Es una reacción no espontánea, por lo tanto necesita energía para poder provocar la ruptura electroquímica del agua. Y una de las reacciones involucradas en la electrólisis del agua es la reacción de evolución de hidrógeno, donde el agua se reduce formando como producto hidrógeno.
Y esta reacción se puede llevar a cabo tanto en medio ácido como en medio alcalino. Y dependiendo del medio en el cual se aplique, puede tener grandes repercusiones en la energía total necesaria para poder llevar a cabo la reacción o en la estabilidad del electrodo, en este caso el cátodo. Sin embargo, al ser una reacción espontánea y necesita energía para romper el agua, nosotros hacemos uso de electrocatalizadores, eh, los cuales eh, pueden disminuir esta energía necesaria. Y uno de los más ampliamente utilizados ha sido el platino, el cual presenta una alta actividad electrocatalítica y presenta una alta estabilidad química. Sin embargo, es muy poco abundante, además de representar un muy alto costo. Esto comparado al oro o a la plata suelen ser mucho más caros y mucho menos abundantes, suele ser mucho más difícil de conseguir. Y entonces, para combatir este problema necesitamos nuevos electrocatalizadores que puedan acercarse un poco al rendimiento del platino. Entonces, una de las opciones es hacer uso de metales de transición, que como lo vemos en pantalla, son mucho más abundantes que el platino, teniendo una abundancia de 3.7 por 10 a la menos 6%, comparado a otros como el hierro con 6.8%, níquel con 0.009%, con el cobre 0.007% y el cobalto con 0.003% en la corteza terrestre. Donde cuatro los que más llaman la atención son el níquel, cobre, el cobalto y hierro. Donde el níquel, especialmente el níquel, presenta una fuerte energía de absorción con el hidrógeno, además de ser muy estable, por lo que se le ha prestado muchísima atención en obtener electrocatalizadores base níquel para su aplicación y especialmente calcogenuros o en específico sales de níquel, como lo son los seleniuros, sulfuros de níquel y fosfuros de níquel, los cuales, conforme lo ha reportado, han alcanzado valores, bueno, o un rendimiento electroquímico adecuado o cercano al platino para poder ser utilizados como electrocatalizadores. Y otro de los factores importantes aquí es el uso de un soporte, en este caso la esponja de níquel. ¿Esto por qué? Porque, como vimos anteriormente, esos electrocatalizadores suelen no ser conductores, suelen ser semimetales o suelen ser eh, semiconductores, lo cual en la parte química, ok, nos puede beneficiar, más que nada por el efecto sinérgico entre el níquel, que tiene una absorción muy fuerte con el hidrógeno, y el selenio, que quizá una absorción débil con el hidrógeno, y entonces esto nos provoca que la reacción se lleve a cabo y con mucha absorción que, por ejemplo, llega el hidrógeno al electrocatalizador, se enlaza, pero si es muy fuerte el enlace, necesitaremos más energía para poder liberarlo del electrocatalizador. En contraparte, si es muy débil, el hidrógeno jamás se va a enlazar al electrocatalizador. Entonces necesitamos ese equilibrio de un electrocatalizador que está tanto muy fuerte como muy débil, quedando en un punto medio. Y esa es la gran ventaja del platino, por ejemplo, en el cual el platino no es ni muy fuerte ni muy débil, llega el hidrógeno, se enlaza, se reduce, forma el hidrógeno absorbido, se junta con otro hidrógeno y sale directo. Entonces necesitamos ese equilibrio en las fuerzas de absorción. Sin embargo, estos suelen ser no conductores o su conductividad es muy baja. Por lo tanto, necesitamos un apoyo en la parte electrónica, en la parte eléctrica. Necesitamos quien nos ayude con la colección de electrones en la celda electroquímica. Y una de las opciones es la esponja de níquel, la cual presenta una alta área superficial para poder enlazar nosotros el hidrógeno, una composición química, estructura y morfología manipulables. Además, funciona como colector de corriente debido a sus propiedades conductoras. También previene la formación de burbujas en la superficie del electrocatalizador, porque uno de los problemas más graves que hay cuando se lleva a cabo la reacción de electrólisis es que, por ejemplo, si nos vamos a unas diapositivas más atrás, eh, cuando el... Espera un momento. Aquí está. Cuando el agua llega al cátodo, se reduce y forma hidrógeno. El hidrógeno está en forma gaseosa. Entonces esto nos va a formar burbujas. Pero, pero el hidrógeno, al tener una cierta fuerza de cohesión o
ya sea por fuerzas físico-químicas, se puede quedar adherido en el cátodo, más si el cátodo es plano. Entonces necesitamos otro tipo de electrocatalizadores que no sean planos para poder evitar que la esponja se quede, disculpen, que la burbuja se quede adherida al cátodo. Y una de las opciones es el uso de la esponja de níquel, la cual, por su estructura tridimensional y un arreglo de heteroestructura, nos permite, uno, que se mejore esa recolección de electrones eh, en el electrocatalizador, además que eh, prevenimos la formación de burbujas en la superficie del electrocatalizador. Y uno de los parámetros importantes en los cuales nosotros podemos saber qué tan eficiente es el material es la energía libre de Gibbs, la cual, de acuerdo al principio de Sabatier, si la energía libre de Gibbs es mayor a cero, nos indica una absorción débil en el material, que como se mencionó anteriormente, si presenta una absorción débil, muy difícil va a llegar el hidrógeno, de manera muy complicada va a llegar al electrocatalizador y va a provocar una reacción. Necesitamos meter más energía para que el hidrógeno pueda llegar y pueda hacer la reducción. Sin embargo, si la absorción es muy fuerte, con una energía libre de Gibbs menor a cero, entonces lo que provoca es que, ok, el hidrógeno llega al electrocatalizador, se reduce, forma hidrógeno absorbido en la superficie. Sin embargo, ¿quién lo saca? Nadie. Entonces, necesitamos más energía aún para poder expulsarlo de la superficie. Por lo que un catalizador óptimo en electrocatálisis tiene que ser una delta de Gibbs lo más aproximada a cero, para así poder nosotros eh, no, casi no necesita energía. Y justamente entre el cobre, níquel, hierro y cobalto presentan eh, bajas de energía libres de Gibbs, por lo tanto una absorción fuerte. Por eso necesitamos nosotros de un auxiliar como un calcogenuro, como lo son los sulfuros, seleniuros o fosfuros, para poder nosotros equilibrar un poco esas altas energías. Y para las mediciones electroquímicas se hace uso de dos técnicas electroquímicas muy importantes, las cuales son voltamperometría de barrido lineal, la cual se evalúa el potencial contra el tiempo a una cierta, a una cierta densidad de corriente. Eso nos sirve para saber qué tanta energía es necesaria o qué tanto es el voltaje que yo necesito a cierta densidad de corriente para poder llevar a cabo la reacción. Y sabiendo esto, si por ejemplo necesito 30 volts comparado o 30 milivolts comparado a 160 milivolts a una corriente de 10 miliamperes, por ejemplo, el 30 milivolts nos beneficia más porque necesitaremos nosotros un menor voltaje para poder llevar a cabo la reacción en cierta densidad de corriente o en cierta corriente. Eso se le llama sobrepotencial. Y otro de los parámetros en voltammetría de barrido lineal es la pendiente de Tafel, la cual nos ayuda a evaluar la cinética de la reacción. Y otro de los parámetros importantes es la voltammetría cíclica, la cual se hace un barrido cíclico del potencial contra el tiempo, la cual nos permite observar fenómenos redox y estabilidad electroquímica. Más que nada para observar los fenómenos redox y qué tanto se modifican estos fenómenos redox conforme pasan diferentes ciclos de medición electroquímica. Y esto comúnmente se lleva a cabo en celdas de 2 o de 3 electrodos. De 3 electrodos más que nada para poder conservar la estabilidad en la celda electroquímica utilizando como electrodo de referencia. Uno puede ser mercurio cloruro de mercurio, puede ser mercurio óxido de mercurio, puede ser, esos son más que nada para medio alcalino o medio ácido y alcalino. Sin embargo, plata cloruro de plata puede ser usado ampliamente si se usa en medio ácido, entre otras aplicaciones como contraelectrodo debido a su alta conductividad, un electrodo de platino. Y como electrodo de trabajo se suele utilizar pues nuestro material de interés, que en este caso nosotros nos hemos enfocado un poco más a seleniros de níquel soportados en esponja de níquel. Y bueno, hablando de esto un poco, nosotros hemos trabajado entre los seleniuros, sulfuros y fosfuros, hemos trabajado un poco más en seleniuros de níquel, donde algunos trabajos que se han reportado han sido con diferentes estructuras cristalinas, donde Meng y colaboradores en 2018 trabajaron con seleniuro de níquel hexagonal soportado en esponja de níquel para su aplicación a la reacción de evolución de hidrógeno. Esto cabe destacar a medio alcalino, otro un valor de sobrepotencial a una densidad corriente de 10 mA centímetro cuadrado de 240 milivolts y una pendiente de Tafel de 116 milivolts década. Mientras que Sang y colaboradores en 2021
Eh, Sintetizaron selenuro níquel, cabe la redundancia, cúbico sobre una esponja de níquel. Aplican la reacción de evolución de hidrógeno y alcalino con un valor de sobrepotencial de 240 milivolts a 10 miliamperes centímetro cuadrado y una pendiente de Tafel de 160 milivolts década. Y también Gaia y colaboradores en 2021 obtienen este mismo compuesto, aplican la reacción de evolución de hidrógeno medio alcalino con un sobrepotencial de 158 milivolts, una pendiente Tafel de 132 milivolts década. Aquí a veces suele variar un poco, suele modificarse un poco los valores de sobrepotencial dependiendo de los métodos de síntesis, de los tiempos de reacción, de los materiales utilizados, de la calidad de la esponja de níquel, entre muchos otros factores. Y también otra de las fases más importantes es la fase trigonal de selenuro de níquel, níquel 3 selenio 2, donde nosotros en el grupo de investigación hemos trabajado en este selenuro o en esta fase cristalina, el cual Briones Martínez y colaboradores en 2020 obtuvieron níquel 3 selenio 2 sobre una esponja de níquel como catalizador para la reacción de evolución de hidrógeno en medio alcalino, obteniendo un valor de sobrepotencial de 170 milivolts y una pendiente Tafel de 123.5 milivolts década. Sin embargo, también en 2019, Su y Ni obtuvieron selenios de níquel en su fase cúbica, hexagonal y trigonal, y en esta comparación, aplicados como electrocatalizadores para la reacción de evolución de hidrógeno alcalino, obteniendo valores de sobrepotencial y pendiente Tafel para la estructura cúbica níquel-selenio 2 de 102 milivolts y 93 milivolts década, 153 milivolts y 99 milivolts década para la fase hexagonal, y 170 milivolts y 148 milivolts década para la fase trigonal. Cabe destacar que son muy cercanas, sin embargo, la fase cúbica comúnmente suele presentar un rendimiento un poco mejor en la reacción de evolución de hidrógeno eh, aplicado específicamente a esta fase. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para las dudas o preguntas que tengan sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias por esta charla que nos presenta usted el día de hoy. Bueno, de nueva cuenta invitamos a todo nuestro auditorio a que nos haga cualquier pregunta aquí hacia nuestro invitado para que se la hagamos llegar. Y pues, ¿podrías comentarnos cómo fue que te interesó en seguir estudiando para una maestría? Bueno, primero que nada eran temas de pandemia. Primeramente, pues yo me gradué de licenciatura en 2021 y entonces, pues pensando al final de la licenciatura, estaba haciendo tesis. Realmente me gustó el hacer tesis, me gustó el área de investigación y entonces, pues era pandemia, entonces, pues me dije a mí mismo, pues ¿por qué no? Y entonces, pues era una oportunidad para poder conocer mejor esta área de la investigación porque en pandemia también era muy limitado el acceso a laboratorios, acceso a la parte experimental y muchos de nuestros compañeros, quizá como opción a tesis, como no teníamos acceso al laboratorio, pues hacíamos como reviews o manipulación de datos experimentales, pero desde nuestras casas. Y entonces esta fue una oportunidad para mí para poder tener acceso a un laboratorio de investigación, poder aprender sobre los materiales, sobre los métodos de caracterización, sobre el trabajo en laboratorio en general. Y hasta el momento he estado muy contento en trabajar en laboratorios de investigación académica y es el plan para poder seguir a futuro trabajando en esto. Muchas gracias. Y bueno, también nos comentaba que estaba este obstáculo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue que a pesar de esto se logró llevar diferentes proyectos a exposiciones? Sí, pues eh, ahí depende mucho quién tenía acceso o no, dependiendo de la urgencia o del grado de estudios que a veces uno tenía para poder hacer un laboratorio. Por ejemplo, eh, el acceso era muy limitado en nuestro laboratorio y las personas que quizá ahí podrían acceder más fácil eran los que están en tercero o cuarto de maestría o quinto y sexto de doctorado. Se comprende perfectamente la urgencia de pues tener listo el proyecto y entonces yo era de licenciatura, entonces obviamente, pues tampoco había tanta urgencia. Además, era plena pandemia, pleno 2021. Creo que en enero de 2021 fue el pico de la fase delta del COVID-19 y entonces fue la más mortífera y fue la que más preocupó a la población y entonces era muy limitado el acceso al laboratorio. Sin embargo, con la ayuda de mis compañeros de maestría, doctorado, mis asesores, pude acceder a la información experimental de difracción de rayos X, de SEM, de TEM, de XPS, y aunque no haya ido al laboratorio, aún así tuve el apoyo de ellos para poder yo eh,
aprender desde casa cómo se maneja un difractómetro de rayos X, un XPS, la celda de 3 electrodos, por ejemplo. Al menos desde mi casa podía ver cómo se realizaba un análisis de reacción de evolución de hidrógeno por vía electroquímica, y entonces pude contar el gran apoyo de la doctora Nora García, de Francisco Acosta, de la doctora Margarita Sánchez, que está en el CIMAB, la doctora Nora García en la UNL, para poder contar con su apoyo y poder llevar a cabo mi proyecto de licenciatura. Hasta el momento, pues en materia seguimos trabajando con ello, ya gracias a Dios, al destino, o gracias también, al gobierno o a la gente que también ya se aplicó, y también ya está pasando este efecto de la pandemia, ya pudimos entrar al laboratorio y pudimos realizar el proyecto de maestría, que ahorita está en proceso de estar terminando este proyecto. Pues muchas felicidades. Ya nos llegó una pregunta en redes sociales. Monse nos dice, buen día, ¿podría comentar un poco más del fundamento de la pendiente de Talafel? Claro, espero tener una diapositiva aquí, aunque si no, ahorita hacemos aquí. Ok, eso para allá. Ok, ok. Bueno, primero que nada voy a hacer un poco de rayones porque quizá no vino muy preparado para esto. Bueno, aquí tenemos, bueno, esta es la gráfica de potencial contratiempo. Entonces, la pendiente de Tafel es una modificación, modificamos un poco los valores que obtenemos de la temperometría de barrido lineal. En sí, las únicas cosas que obtenemos nosotros de temperometría de barrido lineal es el potencial y es la corriente. Y entonces, en sobrepotencial, por ejemplo, muchas veces aparece la corriente, eh, eh, por ejemplo, miliamper, contra el potencial en volts o en milivolts. Y entonces lo que pasa es que hay un poco, bueno, conforme pasa la corriente, en este caso o sea, pues, estamos en el sector catódico, o sea, en el sector reductivo, entonces parto de cero a potenciales más negativos, por ejemplo, menos 600 milivolts, por ejemplo. Y entonces lo que hacemos es una evaluación del potencial que necesitamos a una cierta corriente. Generalmente es una corriente de 10 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Nos referimos así porque obviamente estamos en un área superficial, estamos tratando con un área de reacción, un área electroquímica. Entonces, en lugar de medir contra una corriente, medimos contra una densidad de corriente. Y entonces, eh, comparamos a una cierta densidad de corriente, qué tanta qué tanto voltaje yo necesito para llevar a cabo la reacción. Entonces, hacemos una modificación un poco de esta técnica, y ahora tenemos la pendiente de Tafel, que es igual a una gráfica. Obtenemos una pendiente, y entonces aquí, por ejemplo, ok, seguimos de acá. Esta. Bueno, aquí se modifica un poco, en lugar de milivolts es como una logarítmica, pero déjeme nada más, un momento, voy a nada más a salir un poco. Aquí tengo, para no complicarme, voy a ver unos avances que he tenido hace tiempo, nada más para estar más claros en eso, para no echar mentiras. Por ejemplo, bueno, ese es un avance de tesis que tuve hace tiempo, entonces nada más. eh, un momento, aquí está. Es unos resultados que hemos obtenido por investigación, y aquí está. Ok, aquí. Aquí lo que les mencionaba, aquí está. Pero primeramente tenemos el potencial, que es el potencial contra la densidad de corriente, y entonces observamos que a partir de cero empieza a bajar el potencial y una cierta densidad de corriente, que en este caso 10, hacemos la medición de qué tanta energía. Por eso les decía yo que a una cierta densidad de corriente, qué tanta energía necesito. Por ejemplo, en este caso, la línea roja es la que menos energía necesita, y la pendiente de Tafel es una modificación donde comparamos el logaritmo de la corriente contra el potencial. ¿Eso para qué nos sirve? Para saber la, la cinética, o qué tan bueno, bueno, qué tan rápido, qué tan lenta. ¿Y cómo vamos a ver esto? El valor de la pendiente de Tafel. Mientras la pendiente sea más aplanada o no sea tan inclinada, nosotros podemos saber, por ejemplo, en este caso, mientras menos inclinada bueno, mientras menos
mientras la pendiente sea menor, o sea, que esté un poco más aplanada, entonces esto nos indica eh, que la cinética es mucho más rápida. La manera ideal tiene que ser menor a 120 para considerarla que estamos en un mecanismo más rápido. Sin embargo, varía mucho, dependiendo del área superficial, dependiendo de la calidad de la esponja, dependiendo del método de síntesis, dependiendo qué tanto compuesto tengo arriba de la esponja, porque eso es también importante. Si tengo mucho compuesto arriba de la esponja, esto me satura muchísimo el reactor electrocatalítico, disminuye los sitios activos, y entonces esto me puede causar que quizá la reacción se vuelva más lenta, con pendientes de Tafel mucho más grandes, por ejemplo, en este caso, 172.1 milivolts de cada, y el caso con la medición con el menor pendiente Tafel, que es menos 132. Está en negativo porque está en la parte catódica. Es solamente una representación de la pendiente, sin embargo, se puede representar como positivo, haciendo alusión que estamos en la parte reductiva, nada más haciendo esa aclaración. Pero negativo solamente me refiero a la orientación de la pendiente, que está hacia abajo, porque estamos en la parte catódica, que es la reacción de evolución de hidrógeno. Y ya, por ejemplo, pues para mostrar esto, en lo que me estoy refiriendo con el mecanismo es esta parte. Está el mecanismo en condiciones ácidas y en condiciones alcalinas. Se puede llevar a cabo tanto por el paso de Volmer-Tafel o Volmer-Heriot-Tafel, en condiciones ácidas o en condiciones alcalinas. Nosotros hemos trabajado en condiciones alcalinas porque es menos corrosivo, nos indica menos problemas para poder llevar a cabo la reacción. En este caso, evitar la corrosión de materiales. Entonces, en el alcalino se lleva a cabo, por ejemplo, el paso más sencillo o el más rápido paso de Volmer. Y entonces, por ejemplo, si la pendiente TAFE nos sale 120 o menos, nos indica que probablemente está siguiendo un mecanismo Volmer-Tafel, que en el cual llega el hidrógeno, se absorbe, llega otra molécula de agua, se reduce, forma hidrógeno, y finalmente los dos hidrógenos absorbidos salen como hidrógeno molecular. Y por ejemplo, si sigo un Volmer-Heriot-Tafel, si llega aquí el agua, se reduce, forma hidrógeno absorbido, llega otra directa con el hidrógeno, llega otro electrón, y entonces son cambios que quizá son difíciles de observar, y entonces aquí por el paso de Volmer, Perovsky, Tafel, me genera el agua otra vez, bueno, el hidrógeno, y otra vez vuelvo a comenzar el mecanismo con el agua. Así que, dependiendo de la pendiente TAFE que yo tenga, si es 120 o menor a 120, entonces me describe que es un mecanismo mucho más rápido. Si es mayor a 120, probablemente esté siguiendo un mecanismo mucho más lento. Sin embargo, igual puede tener un sobrepotencial muy bajo, sin embargo, va a ser una reacción más lenta. Porque aquí involucramos dos cosas. La parte termodinámica, que si puedo o no puedo, y la parte cinética, que qué tanto estoy tardando en llevar a cabo la reacción. Espero poder haber resuelto tus dudas, Montse. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, para complementar esta respuesta también nos pregunta Monse, ¿de qué forma relacionarías, perdón, las pendientes de Tafel con una cinética enzimática de naturaleza redox? Ok, naturaleza enzimática, de naturaleza redox. Espera, espera, espera. Ok, dependería mucho qué es lo que quieren hacer con las enzimas. Espera, espera. ¿Me pueden volver a repetir la pregunta nada más? ¿De qué forma relacionarías las pendientes de Tafel con una cinética enzimática de naturaleza redox? Sería algo muy parecido. Bueno, sinceramente no sé mucho del tema de bioelectroquímica. Ahí sería un poquito más profundizar en ese tema de la parte biológica, y cuál las aplicaciones que tiene son amplias, y actualmente he visto un poco más de los sensores, los cuales por la parte electroquímica, ya sea por voltamperometría o por impedancia, se puede hacer un uso para poder usar como biosensores en algunas aplicaciones como cáncer o etcétera. Sin embargo, yo creería que sí se puede utilizar la pendiente Tafel para poder saber qué tan rápida es la reacción. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las enzimas son muy inestables, entonces se tiene que aplicar una densidad, una corriente muy baja, con un potencial muy bajo, para poder nosotros realmente saber o poder obtener una pendiente Tafel eh, más o menos confiable, porque esta aplicación es
mera electricidad en materiales como selenio, níquel y níquel. Sin embargo, si estamos hablando de enzimas, ahí cambia la cosa, porque las enzimas son muy inestables, por cualquier cosita, pues la temperatura, por ejemplo, se pueden destruir, y entonces quizá la pendiente que tenga, ya quizá no estoy tomando en cuenta la enzima, quizá estoy tomando en cuenta otro componente biológico, así que quizá sí se puede aplicar por tener mucho cuidado con las mediciones. No he visto algún artículo que maneje TAFEL, he visto que manejan, por ejemplo, impedancias en biosensores para poder eh, identificar, por ejemplo, no sé, digamos, una zona donde hay un tumor, por ejemplo, por melanoma en la piel, o sea, hago un escaneo electroquímico, me conectan quizá algún, no sé. Entonces yo hago la medición y dependiendo qué tan intensas son las impedancias o cómo se comportan, entonces es como yo identifico las zonas donde está el posible cáncer o algunas otras aplicaciones biomédicas. Sin embargo, ahí en enzimas sí se tienen que checar muchos factores porque no estamos tratando con materiales eh, cristalinos que tienen altas resistencias a altas corrientes, son conductores, son semiconductores. Tenemos que tratar con enzimas, con compuestos orgánicos que pueden destruirse si le aplicas un poquito de corriente. Así que sí se podría hacer, pero probablemente se tendría que aplicar densidades de corriente o voltajes muy bajos para evitar destruir la enzima. Muchas gracias. También nos preguntan, en este trabajo, ¿cómo afecta tener un arreglo de 2 o 3 o 4 electrodos? Ok, primero que nada, son 2 y 3 electrodos. Hasta el momento, bueno, no he sabido de más en la vida o en la investigación. Lo básico es contar con un aquí está, un electrodo de trabajo y con un contraelectrodo. Simplemente tenemos estos dos porque el electrodo de trabajo primero ya tenemos que va a realizar una sola acción. Va a ser como el cátodo. Pero si tenemos un cátodo, necesitamos de un ánodo para poder cerrar el circuito. Y entonces tenemos el electrodo de trabajo, que es nuestro selenuro de esponja de níquel, y nuestro contraelectrodo, que es el platino, el cual va a realizar esta labor de cerrar el circuito y llevar a cabo la reacción anódica de la manera más sencilla posible, que es el caso de SOER. Pero esto no interviene nada, por eso estamos utilizando platino, que es altamente conductor, que es muy bueno en estos tipos de reacciones para poder solamente cerrar el circuito. La razón por la que utilizamos 3 electrodos como electrodo de referencia es porque muchas veces por diferentes efectos electroquímicos como el potencial de circuito abierto puede modificar el voltaje inicial de nuestras mediciones. Entonces, para poder nosotros tener una base o un potencial base del cual nosotros partir, por eso aplicamos o utilizamos un electrodo de referencia, porque muchas veces si nomás tenemos estos 2 electrodos y nos adentramos, ok, vamos a usar esto con un potencial de circuito abierto, nada más así, tremendo problema que se viene, porque muchas veces por cuestiones de quizá doble capa o la misma esponja puede tener, como es un conductor, la esponja de níquel puede contar con un poco de corriente almacenada desde el principio de la reacción, desde antes de iniciar la reacción puede tener un poco de corriente almacenada, entonces nos puede causar variaciones en nuestra medición electroquímica. Entonces, para poder evitar esos problemas, hacemos uso de un electrodo de referencia para tener, por ejemplo, estos pares redox son muy conocidos, ya cloro de mercurio, 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 óxido de mercurio, plata, cloruro de plata, son pares redox muy estables y muy conocidos. Entonces, nosotros partimos a partir de este potencial para nosotros poder partir de ahí de un potencial más estable. Por eso, si nos fijamos aquí, es potencial contra un electrodo de calomel, del electrodo de calomel saturado, que es este, el mercurio cloruro de mercurio, que es el de calomel saturado. Sin embargo, aquí abajo aparece contra electrodo de referencia de hidrógeno, el cual es muy caro. El electrodo de referencia de hidrógeno, sin embargo, se pueden convertir. Hay muchos tablas las cuales nosotros podemos convertir el potencial del electrodo de calomel saturado a el potencial del electrodo de referencia de hidrógeno, en el cual ya depende del medio de reacción, del pH, entre otros, podemos nosotros tener esta conversión, más que nada por consenso, en el del área de electrocatálisis se suele utilizar esta. El electrodo de referencia de hidrógeno
la cual no hay problema si utiliza un electrodo calomel saturado. Sin embargo, si entre lo convierta a electrodo de referencia de hidrógeno, no hay ningún problema. Es la razón por la cual nosotros utilizamos un electrodo de referencia. 4, pues no hay el caso. O sea, serían 2 y 3. 2 para cerrar el circuito entre el ánodo y el cátodo, y 3 para tener un electrodo de referencia, para tener un potencial de referencia del cual partir para evitar diferentes fenómenos, ya sea acumulación de corriente, entre otros. Y también otra cosa, la razón por la cual tenemos medios tan ácidos y tan alcalinos es para tener un pH, relacionado a esto, tener una referencia del pH mucho más clara. Por ejemplo, si es hidróxido de potasio 1 molar, que es uno de los más comunes para medios alcalinos, obviamente estamos hablando de un pH 14. Estamos hablando de un pH 14, pero por ejemplo, en otras reacciones, en medio ácido, se suele utilizar el ácido sulfúrico, 0.5 molar. Con esto, para tener un pH de 1 o de 0. O sea, o prácticamente descartar el valor de pH. O sea, prácticamente de 1, un pH de 1, para poder nosotros quizás descartar el pH, hacer más fácil el cálculo. ¿Sí? Justamente, y si se preguntan por qué no hay neutro, bueno, se complica muchísimo la cosa. No hay mecanismos para reacción de evolución de hidrógeno en medio neutro, como lo es, por ejemplo, un buffer de ácido fosfórico, por ejemplo, que he visto que utilizan en algunos análisis de todo lo que investigado. Más como 2 artículos han usado medios neutros como el buffer de fosfatos, por ejemplo. Sin embargo, el mecanismo no se ha investigado bien, no se ha llegado a una conclusión clara. ¿Cuál es el mecanismo que sigue la reacción de evolución de hidrógeno? Si estamos en un medio neutro, sin embargo, el medio alcalino y medio ácido es más que claro. Bueno, y así hay discusiones si es realmente correcto o no. O sea, sigue hasta el día de hoy habiendo trabajos contradiciendo a otros, donde quizá no es tan correcto tu mecanismo, pero yo propongo esto por tales razones, pero hay otro investigador de otro país diciendo que no es correcto lo que haces, y entonces se está complementando día a día. Es un tema reciente, tiene menos de 10 años que están empezando a trabajar fuertemente en esta área, o menos de 15 años trabajando en esta área de reacción de evolución de hidrógeno, energías del hidrógeno, y es natural que surjan estas dudas. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y bueno, también nos pregunta Monse para terminar. En tu experiencia, ¿sugieres que primero se realice una volamperometría cíclica y luego lineal para poder caracterizar el rango de aplicación de densidad de corriente? Eh, Fíjate, yo lo que he hecho personal es la lineal primero. Dependiendo de a qué corriente yo quiera medir. Por ejemplo, en el caso de 10.000 amperes, hago algunas mediciones de voltamperometría de barrido lineal, en las cuales yo tengo una densidad de corriente de 10, y si, por ejemplo, manejo una ventana de potencial de 0 a menos 400, por ejemplo, y me sobra para la densidad de corriente de 10.000 amperes por centímetro cuadrado, me quedo con esa. También no es una técnica muy tardada, no es una técnica que, si no es tan tardada, entonces tampoco me va a desgastar tan rápido mi electrodo, porque a veces también, en el caso de níquel, si es muy alcalino, también pueden formarse hidróxidos en la superficie, entonces también me puede desgastar. Pero nada que ver si usamos medio ácido y se me va a correr toda la esponja de níquel. Ahí depende mucho el material, ahí depende mucho de las ventanas de potencial que han utilizado diferentes investigadores. Yo lo que he hecho es la voltamperometría de lineal para obtener la sobrepotencial y la pendiente de Tafel. Y después, en el mismo experimento, en nuestro potenciostato hemos tenido la experiencia bueno, hemos tenido la función de poder añadir diferentes técnicas seguidas, y entonces en una sola sentada me hace todo el barrido de las técnicas. Por ejemplo, termina voltamperometría de barrido lineal, y después ya solito se va a hacer la voltamperometría cíclica. Y entonces ya podemos hacer las cíclicas, que son más largas, que involucran más tiempo, más ciclos, y entonces ahí sí puede representar un poquito de desgaste en el electrodo de trabajo, que es nuestro electrocatalizador, por ejemplo. Por eso nosotros usamos lineal primero y después cíclica, porque al final de cuentas esto lo puedo conocer después.
¿Qué tuve sobre potencial y pendiente etapa? Ahora, ¿por qué estos valores? ¿Qué es lo que se debe? Entonces, ahora sí, ya me voy a ver qué fenómenos redox están causando esto. Ok, se me está formando hidróxido, se me está descomponiendo el material, me está provocando una reacción de reducción de no sé dónde. Entonces, yo necesito eh, primero tener estos datos, antes que nada para ya tener un registro, y después, ¿por qué lo causaron? Y esa es la recomendación que yo te doy, Monse. Gracias por la pregunta y quizá por mi parte, quizá primero lineal y después cíclica. Bueno, pues muchísimas gracias por la charla, por responder todas las dudas. Muchísimas gracias también por aceptar estar en este espacio de Colloquium y muchísimas gracias también a nuestro auditorio que nos estuvo expectando durante toda la charla. Les recordamos que si se perdieron alguna parte de la charla o si la quieren retomar, va a estar disponible en los videos de Facebook de Núcleo CTI y también va a estar disponible en el canal de YouTube de Sidnova Hidalgo. Y pues bueno, ¿con qué le gustaría cerrar esta charla? No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí y compartir un poco de este trabajo. Y pues los que quieran, pues cualquier duda, primero que nada, está disponible mi correo electrónico. Disculpe. Bueno, aquí está disponible mi correo electrónico por si cualquier duda, pregunta que tengan sobre la investigación, sobre maestría. En general, estamos disponibles para preguntas, dudas, etcétera. Y pues si van a aplicar una maestría, pues a mí en lo personal vale la pena. Si conoces un poco más el área de investigación, haces contactos, haces colegas en los cuales puedes trabajar a futuro. Es un área muy padre porque también es un área muy libre. Tú manejas mejor tus tiempos y entonces, pues, en lo general, pues, si quieren más, háganlo. No están, si están chavos, háganlo. No hay problema en hacerlo. O sea, estamos en una edad todavía de intentarlo, regarlo y volverlo a intentar otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los participantes que estuvieron desde redes sociales. Y pues bueno, a nombre de la doctora Carmen Cortés López y del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Citnova, pues les agradecemos mucho. También le agradecemos mucho a usted. No, hombre, Muchísimas muchas gracias gracias, y que gracias a tengan ustedes. excelente tarde todos.